Hola, ¿cómo están todas? Bienvenidos a Hola, este programa del hola, día de hoy. ¿Cómo se encuentran? hola. Un saludo a todos los que nos están escuchando, nos están viendo aquí en YouTube. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante y vamos a hablar sobre el vino, nuestro tema, sobre todo que puede llegar a ser controversial, se puede relacionar. Miren, ya está aquí también Sabi con su La playera pregunta, dando la promoción de pregunta, Good Wine. Vamos a hablar No sobre nos todo. mandaste la nuestra, Sabi, vas a Nos ver. faltó la tiene nuestra para que que ir, estuviéramos todos iguales para el tiene día que ir de con la hoy. botella. Si no, Y Exacto. la copa y la botella a un lado, sobre todo Ya para la aprender canasta. Ay, sí. más sobre este tema, porque además de lo que platicamos en nuestro programa pasado de hidratación, bueno, el vino no está parte de la hidratación, pero sí es importante conocer un poco más del vino. Y fíjense que para empezar un poco sobre este tema, me gustaría comentar primero cómo se define al vino. Y el vino es una bebida alcohólica, esa es su principal definición. Y esta bebida alcohólica pues se obtiene de la fermentación del jugo de la uva, lo cual esa fermentación se logra a través de la acción de las levaduras. Y algo bien interesante que a mí me gusta sobre todo aprender como nutrióloga es dónde se bebe más vino en el mundo, ¿sí? Y sabemos que los primeros países donde se bebe más vino en el mundo es en Luxemburgo, está en Francia y Portugal como los primeros tres lugares, y México estamos en el número 42, donde antes teníamos un consumo aproximadamente de 0.5 litros por persona por año. Actualmente nos están diciendo que se ha incrementado un poco el consumo de vino, el cual puede llegar a ser alrededor de 700 mililitros por persona al año. Entonces vamos a querer platicarles un poco más por qué sería bueno o por qué no sería tan bueno tomar el vino, ya que hay dos elementos interesantes. Lo bueno, que es lo que hemos aprendido como profesionales de la salud, que hemos estudiado, que hemos leído, que protege el corazón, que incluso puede mejorar la resistencia a la insulina, prevención de algunos tipos de cáncer, tiene una acción prebiótica y entre otros hemos por ahí aprendido sobre antienvejecimiento, hipotensor, neuroprotector. Pero viene el lado malo. Y el lado malo también lo tenemos que discutir porque se sabe que en múltiples lugares o países también hay accidentes de tránsito por consumir alcohol en exceso, la violencia familiar, el desarrollo también de cáncer, no solamente la protección, las enfermedades hepáticas, pancreatitis y entre otras, pues van a mencionarlas el día de hoy aquí, las nutrientes. Me gustaría nada más terminar un poco diciendo que cuando hablamos de salud, los efectos de salud dependen de la cantidad que se consume. Entonces, tampoco es la promoción solamente de una bebida como tal que va a hacer todos esos efectos positivos, sino aprender de su consumo llamado moderado y cuando se considera alto o excesivo. Entonces, aquí me gustaría que Mariana nos platicara un poquito más de esto que antes de lo que entre ella y yo por ahí tenemos preparado para ustedes, pudiéramos discutir. ¿Cómo ves, Mariana? Sí, sí, pues platicar de cómo se metaboliza, ¿no? Creo que acabas de dar ya la definición de las bebidas alcohólicas. Estas contienen, hay diferentes tipos de alcoholes y el alcohol que contienen las bebidas alcohólicas es el etanol, que es un tipo de alcohol. Y bueno, cómo se metaboliza o qué es lo que pasa cuando lo consumimos, a dónde se va, cómo se absorbe, etcétera. Cuando llega al estómago, en esa primera porción es donde empieza su absorción, no es donde se absorbe la mayoría del alcohol, pero sí es donde inicia, por eso podemos muchas veces sentir el efecto del alcohol rápido, porque desde que llega al estómago, un 15 a un 20% de ese alcohol se empieza a absorber. El resto, la mayoría de lo demás es en intestino delgado, que sería el 80%, y aquí es en la primera porción, en el duodeno y también en el yeyuno. De aquí, como sabemos, una vez que se absorbe, va a llegar al hígado, por eso también la relación con problemas hepáticos, porque la vía del metabolismo del alcohol corresponde a una enzima que es la deshidrogenasa alcohólica y esta enzima se encuentra en los hepatocitos y los hepatocitos son las células del hígado. Entonces el hígado es el encargado de metabolizar el alcohol y transformar esta molécula, que teóricamente es una molécula tóxica, sí, o que pudiera llegar a intoxicar el organismo, en otros compuestos que puedan ser metabolizados, ¿no? Básicamente a donde llega es a un compuesto que se conoce como acetato, y ese acetato entonces ya pudieran metabolizarse también en otros compuestos. Sí, es bastante interesante porque las mismas recomendaciones como la OMS nos habla de un consumo máximo por día. Nos dice, por ejemplo, que mujeres una porción de alcohol, hombres 2 porciones,
y no consumir bebidas alcohólicas al menos 2 días por semana. Esos son puntos muy importantes que tenemos que aprender, porque ahorita que hablábamos de que sí hay beneficios, pero es de bajo moderado, y hay que poder también comentar que no es tampoco promoverlo en cuestión de que lo voy a poner en un plan de alimentación y le voy a decir a mi paciente que va todos los días a tomarlo porque lo va a proteger, sino viene otra connotación que tenemos que aprender como profesionales de la salud al momento de que se pregunta sobre el consumo de bebidas alcohólicas y sobre todo en qué personas o no que tengan algún antecedente igual con alguno de estos elementos que hemos mencionado. Y por ejemplo, cuando decimos mujeres 1 copa al día, hombres 2 copas al día, son alrededor de 150 mililitros. Esa sería no la cantidad. Copona, ¿no? O sea, llena. No es una de donde guardamos los corchos, no, es la copa regular, no se emocionan. Tranquilos. Ahí es donde estamos hablando de los 150 mililitros, pero es algo que sería muy interesante porque ahorita lo que platicaba Mariana, hombres y mujeres asimilan distinto el alcohol. Sí, las mujeres tenemos menos actividad de alcohol, deshidrogenasa gástrica también, y también hay mayor biodisponibilidad de alcohol. Nosotras, por ejemplo, tenemos menor cantidad. También nos hablan del tamaño del hígado, si es una persona más chiquita, más delgada, también tiene una forma diferente de metabolizarlo, y mayores niveles de etanol en sangre que los hombres, pues obviamente puede llegar a ser diferente. El hombre es más grande, tiene también mayor musculatura y puede tener también una respuesta en cómo puede metabolizarlo. Ahora, algo que me gustaría platicar es qué contiene el vino, el cual, ¿por qué también se considera, además de ser una bebida alcohólica, es un alimento? Tiene como por alrededor de un 70, un 87% es agua, obviamente, que viene del jugo de la uva. Varía el alcohol de un 10 a un 14% y sabemos que el etanol proporciona 7 kilocalorías por grado. Y los azúcares pueden variar entre 1 al 10% en los vinos dulces, los cuales están conformados de glucosa y fructosa, que también sabemos proporciona 4 kilocalorías por gramo. Ahora, nosotros sabemos cómo podemos utilizar esa cantidad energética, y esos azúcares son una cierta proporción, pero la mayor cantidad energética lo proporciona el alcohol, ¿sí? Esos 7 calorías Vayan contando las calorías. Ahí es donde estamos hablando de las calorías. Pero algo muy interesante que también me gustaría comentar, ¿por qué se considera alimento? Porque el vino tiene fibra saludable que dice que es el tercer componente mayoritario del vino, el cual es la fibra soluble, que en un litro, por ejemplo, de vinos tintos puede tener hasta 1 gramo, no es mucho, pero bueno, tiene 1 gramo de este tipo de fibra soluble. Y en los blancos solamente 0.2 gramos. No me voy a tomar la botella, obviamente, porque aparte la botella ni siquiera es 1 litro. Son ahí viene lo controversial. Exacto. Ahí viene lo controversial. Tiene 0.2 gramos por litro en los vinos blancos, por donde tiene más es en los vinos tintos, por esa fibra soluble. Y por ahí vamos a platicarles que además la composición del vino, dependiendo de las uvas, de esas cepas, son su contenido de polifenoles, los cuales, pues de acuerdo a su composición, biodisponibilidad, sabemos que tiene diferentes propiedades sensoriales, organolépticas, nutricionales, de salud, pero todavía la información es limitada y diversa, y por ahí es lo que nos gustaría platicar con ustedes. Yo nomás quisiera decir una cosa de esto de los componentes, porque, bueno, también tienen todos estos, los componentes bioactivos que ya habíamos mencionado desde el otro programa, ¿no? O sea, polifenoles y todo esto, el resveratrol, que sería un potente antioxidante, etcétera. Y bueno, es que los estudios epidemiológicos, la verdad, sí muestran esta protección. O sea, en general, estudios epidemiológicos es cuando estudian como a una población o como una ingestión, en general en un grupo de personas, contra una salida, cáncer, mortalidad, enfermedad cardiovascular. Y para enfermedad cardiovascular hay una buena evidencia epidemiológica, donde no hay mecanismo, no se sabe bien dónde está, o si es el vino junto con otros factores, ¿no? Entonces, que eso es lo que más, yo pienso que eso es lo que ha pasado, porque allá hay muchas discusiones de expertos en donde dicen, es que la evidencia, si nos vamos ya a ensayos clínicos, que sería el mejor diseño de estudio, o sea, ya una intervención con compuestos fenólicos del vino, o incluso con vino no se puede, porque ni modo que le des no sé cuánto de alcohol, ¿no? Pues no, pero con los compuestos fenólicos del vino, y la verdad es que no se ve efecto positivo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos esperando, como decía Claudia ahorita, de las dosis farmacológicas, ¿no? O sea, lo estamos tratando de estudiar como si fuera para resultados farmacológicos, Claro. pero esas dosis nunca las vas a encontrar tampoco en el vino, porque así no se toma.
¿no? O Y si en te los lo tomaras como vino, pues tendría otros componentes y, o sea, la cantidad de alcohol, que esa es la que va a ser dañina, pues. Exacto. Para llegar a eso, a un nivel muy alto de compuestos fenólicos, por ejemplo, ¿no? Y la literatura donde ves esta parte de grupos de poblaciones sí con menor riesgo cardiovascular, pues mucha de esta literatura tiene que ver con que estas son poblaciones consumidoras regulares de vino que aparte tienen todo un estilo de vida y una dieta, claro, que es la mediterránea, que va a impactar sobre los mismos resultados. Entonces, así como que solo el efecto aislado, así como de yo como pura comida chatarra, ¿no? Tengo obesidad, nunca como, me salto mis heces, pero tomo mis 2 copas de vino. No creo que te vaya bien, ¿no? O sea, totalmente. Es como un efecto sinérgico, ¿no? Que aparte fuma, tiene obesidad. Que de hecho eso es lo que se estudió con la paradoja francesa. Que decían, sí. la dieta de los franceses, de hecho, de lo que se ha documentado, es que pueden estar consumiendo hasta un 39% de la energía a partir de grasas. Sí, pues sí. Y entonces decían, a ver, ¿por qué en Francia, con ese consumo tan alto a partir de los quesos. De las carnes frías, están consumiendo tanta grasa, casi un 40% de la energía a partir de grasa, y no tienen enfermedades cardiovasculares, o las muertes reportadas no son por enfermedades cardiovasculares? Esta paradoja se empezó a estudiar desde 1819 por un irlandés llamado Samuel Black, que decía que los franceses comían una gran cantidad de grasas y otros derivados, pero que tenían menos ataques al corazón. Y de ahí se empezó a investigar y tiene un poco más de 30 años ya el establecimiento de esta paradoja, y los estudios poblacionales, como lo que comentaba Oti, en diversas poblaciones, veían que una de las primeras puntos a abordar es que no se estaban reportando las enfermedades cardiovasculares o las muertes por enfermedad cardiovascular como muertes por enfermedad cardiovascular. Allá nos estamos oyendo bien, o yo soy. ¿Ahí me escuchan? Sí, súper bien. Entonces, lo que decían es que tal vez una de las causas para poder explicar este efecto es que no se estaban reportando todas las causas de muerte como enfermedades cardiovasculares. Y lo que decía Oti es que no es nada más el consumo de alcohol, sino que los franceses en la evaluación de la dieta veían que consumían grandes cantidades de fruta, que tenían un aumento en la actividad física, que también las cifras de tabaquismo no eran tan altas como en otros países. Entonces, para cuando hablamos... Consumen más fresco y local ellos. Exacto. Fresco y local. Entonces, no es nada más el solo consumo de vino, sino todo lo que está alrededor del vino. Entonces, creo que esto es también entender el patrón alimentario y no nada más irnos por este alimento es bueno o malo, que eso es algo que se ha hecho a últimas fechas y que satanizamos. Exacto. O generamos grandes beneficios aislados de un alimento y no lo vemos en su contexto. Y ahora vería como un conector, nada más vería, sí comen carne, derivados, sí, grasas saturadas, pero acá están verduras, hortalizas, frutas, cereales, leguminosas, aceite de oliva, y en medio el vino. O sea, lo han como que puesto como que parte, pero de todo el contexto, como y esto no es nuevo, desde los años 60 o antes, para poder explicar esa paradoja que posiblemente estaba ligada a ese beneficio del vino. Exacto. Y bueno, hablando de patrón alimentario, entonces lo que sí tenemos muchos estudios es de la dieta mediterránea. O sea, la dieta mediterránea incluye consumo regular pero moderado de vino, principalmente tinto, dentro de esta forma de comer, porque no nada más es una dieta, sino es una forma de alimentarte, ¿no? Y un estilo de vida. Pero entonces ya han llegado a estudiar no solamente epidemiológico, como la paradoja francesa de, pues se ve que comen esto, pero menos obesidad, o sea, como que no, sino que aquí ya hicieron un ensayo clínico que es muy famoso, que es el ensayo clínico Predimed,
Entonces ahorita ya hay publicado, ahorita estaba revisando una revisión de 44 ensayos clínicos de Predimed sobre diferentes salidas de salud. ¿Y qué es Predimed? Predimed es dos grupos de intervención, dieta mediterránea con 1 litro de aceite de oliva a la semana. Otro grupo es dieta mediterránea con 30 gramos de nueces mixtas al día. Y otro es baja en grasas, la típica, o sea, como la tradicional, moderada, baja en grasas. Entonces, lo que han visto fue que sobre incidencia de eventos cardiovasculares, o sea, sobre un puntaje de eventos cardiovasculares que incluye varias salidas, es muy significativa la protección de este patrón, incluido tanto el lado de aceite de oliva como el lado de nueces, ¿no? Ya no puedes decir que nada más sea por el alcohol, o sea, no es el alcohol. Así es, o sea, lo que concluyen los estudios de la paradoja, que más que el alcohol es todo lo demás que está en el patrón. Eso es. Y tal vez le quitábamos el vino, y se ve el mismo efecto, ¿eh? Sí, claro. Y que además también o sea, hay más investigación sobre las grasas saturadas, que no todas son responsables, o sea, el consumo no es lo único responsable para enfermedades cardiovasculares. Entonces, también entender que no son solo las grasas y tampoco es solo el vino. Ahora, un poquito para lo que decías, Claudia, de que puede ser que no sea el vino, tienen uno de estos ensayos clínicos de Predimed, lo que mide es el consumo de polifenoles, que ahí sí tendría más asociación al vino en ese estudio en particular. O sea, midieron cuánto consumían de polifenoles en estos grupos y cuánto impactaba la presión arterial, pero mediada por producción de óxido nítrico. O sea, veían marcadores de óxido nítrico y esto afectando la presión arterial. Entonces, cambios en presión arterial mediados por mayor óxido nítrico, que es un vasodilatador, y sí vieron esta reducción de presión arterial significativa, pero solamente en el Mediterráneo con aceite de oliva. Entonces ahí ya no sabes si es por los componentes del aceite de oliva, porque o por el vino. Y la otra es que también puede ser, o sea, porque si te pones, bueno, yo estoy así como ya jalándole a la historia, ¿verdad? Pero sí, o sea, ¿qué haría un mediterráneo qué lo haría como más contento y feliz? Porque hay otras cosas que también van a hacer que tú produzcas óxido nítrico, o sea, como estar contento, así nada más. O sea, entonces, si a ti como mediterráneo te quitan el aceite de oliva, pues hasta de mal humor te pones, ¿no? O sea, estoy especulando en exceso, pero ¿sí me entiendes? Yo creo que lo que no hay que olvidar es que finalmente el vino es alcohol. Y el alcohol, o sea, ha causado muchísimo daño, ¿no? O sea, en reportes, por ejemplo, de la OMS, o sea, es estimado que el consumo de alcohol en general, y no estoy hablando de vino, pero sí causa alrededor de 3.3 millones de muertes al año. Entonces, realmente, o sea, son más de, aproximadamente 6% de las muertes, son una de cada 20 muertes en el mundo equivalen por consumo de alcohol, o sea, 7.6% en hombres y 4% en mujeres. Es alta la cifra, ¿no? Sí. Y luego si lo empiezas a ver también, o sea, por ejemplo, por ciclo de vida, obviamente, depende muchísimo, pero hablan, por ejemplo, de un adicto invisible entre las edades de los 55 y 64 años y 65 y 74 años, o sea, personas que en ese momento ya están empezando a consumir más alcohol. Entonces, ¿qué tan fácil es? O sea, la recomendación es 1 copa para mujeres y 2 para hombres, ¿no? De vino. Pero ¿qué tan fácil es abrir una botella? Exacto. Dale, tomarte la mitad, o sea, en pandemia, ¿qué tan fácil es? Exactamente. Y se incrementó el consumo de alcohol. Claro. Sí, lo vimos, ¿no? O sea, en el trabajo que nosotros hicimos, sí vimos ese aumento en el consumo de alcohol, ¿no? Y dices, pues es muy fácil realmente, o sea, ay, pero es que es bueno, es vino tinto, no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí tal vez tú, Mariana, tengas más información también sobre las diferencias entre vino tinto y vino blanco. Ahí ya se nos congeló. Pero Sabi quiere decir algo. Comentar algo precisamente de estudios de consumidores, o sea, de pago, no de reportados, sino lo que se estaba gastando, se incrementó hasta un 40% en los primeros meses de la pandemia el gasto en alcohol, específicamente en vino.
Claro. Órale. Y eso sí está gacho, o sea, y también la otra cosa que se asocia, por ejemplo, es con la disrupción del sueño. Entonces, el alcohol tiene un efecto sobre la disrupción del sueño. Entonces, porque lo primero que nos sucede es que tenemos como esta latencia del inicio del sueño que pues te da como somnolencia, ¿no? Pero finalmente después de unas horas tiene un efecto estimulante. Entonces, lo que sucede es que hay una disrupción en el REM, en la parte de REM, del sueño REM, ¿no? Y esto lo que hace es que se te quita como esa parte sedante inicial del consumo de alcohol que tienes y luego empieza a activar, porque coincide con las horas, por ejemplo, que consumes una cantidad de alcohol 3 horas después, como de que ya te dio la somnolencia, tú quizás ya te fuiste a acostar o algo así, y entonces en ese momento te activa la parte REM y entonces se puede asociar con sueños o tener así como interrumpirte el sueño. Entonces también ese es otro efecto secundario del alcohol que pues hay que cuidar, ¿no? O sea. Y algunos cánceres. Ay, perdón, sí. No, iba a preguntarle algo a Claudia. ¿Y eso es punto y aparte de la cruda, Clau? ¿O es parte de...? Eso es punto y aparte de la cruda. Pero sí, por ejemplo, yo no tomo alcohol en la noche. A mí no me gusta, o sea, porque realmente a mí sí me levanta. Y entonces lo estás como combinando con otro momento de la vida, ¿no? En donde también hay como más insomnio y todo eso. Y luego aparte que te dé insomnio, ¿sí me entiendes? Como la estimulación de los sueños en la noche, claro. El haberte tomado una copa o 2 copas de vino a las 10, no, ya sabes, 8 o 9 de la noche, a mí sí me levanta, pues. Y por 2 razones, ¿no? Porque lo metabolizas y luego después entonces te paras al baño y luego también porque aparte te despierta y te interrumpe el sueño. Entonces, claro. Ahí, entonces claro. Luego dices, bueno, entonces, ¿cuál el efecto benéfico de haber consumido alcohol o sea, que después dicen, por las voy a propiedades tomar una copa para relajarme? Así es. También. Precisamente por eso lo hice y luego va a interrumpir mi sueño, bueno, y que el sueño entonces no era también un factor, ¿no? De salud, claro. De salud, sobre todo en el estilo de vida que también ya lo hemos comentado. Entonces, ya se nos descongeló Mariana. Ahora sí. Sí, a mí me gustaría rescatar un poquito del tema de los polifenoles. Hay una revisión muy bonita que se publicó en 2019 en Nutrients y justo habla específicamente, y así dice el título, ¿no? De cuál es el impacto realmente en el manejo de la enfermedad cardiovascular y de la diabetes de los polifenoles en un consumo moderado de vino y de aceite de oliva. Algo que es importante mencionar es que el aceite de oliva también tiene polifenoles y que los polifenoles... Exacto. Ajá, entonces por lo que tú comentabas, ¿no, Oti, de los grupos de este estudio? ¿Por qué le dan el aceite de oliva? Exacto. Porque también tiene polifenoles, ¿no? Entonces también va a tener un efecto benéfico, al igual que la uva y que muchas otras frutas, verduras y semillas, que son también características de estos patrones dietéticos. Entonces realmente el patrón mediterráneo es un patrón en general, independientemente del vino, rico en polifenoles y sin lugar a dudas, estos polifenoles claro que sí tienen un efecto benéfico, que pudiéramos encontrar sí en el vino, pero también en la uva o como decíamos, frutas, vegetales, aceite u otro tipo de semillas. Si habláramos específicamente del vino, que es lo que ponen aquí en esta revisión y hacen una comparación del vino blanco contra el vino tinto, el resveratrol, por ejemplo, que es uno de los polifenoles que tiene más fama en el vino tinto, justo es el pigmento que da esta coloración tinta. Entonces, obviamente, existe mayor contenido de resveratrol en el vino tinto. Si hacemos una comparación de miligramos por litro, es 1.5 miligramos por litro en vino tinto de resveratrol versus 0, literal, en vino blanco. Ahora, hay otros polifenoles. Tampoco el resveratrol es el único, ¿no? Están las catequinas, el ácido gálico, la picalocatequina, pero en general, la mayoría de los compuestos fenólicos, no la mayoría, todos los compuestos fenólicos que estoy viendo aquí, todos están en cantidades considerablemente mucho más altas presentes en el vino tinto en comparación con el vino blanco. Y una última cosa, de repente yo también llegué a escuchar de que si estaba en la semilla, todos estos compuestos, o que si en la cáscara de la uva, o que si en la hoja de la vid, y realmente cuando tú ves el análisis de la uva,
Los compuestos fenólicos están en toda la parte de la uva. Más bien es que hay diferentes tipos de compuestos fenólicos en cada uno de los compartimentos. En la semilla hay más ácido gálico, por ejemplo, en la piel de la uva hay más resveratrol, pero en general el comerte la uva entera te va a dar un montón de polifenoles, ¿no? Como otras frutas y otras verduras. Entonces ya está. Les quitamos el vino y pura te lo uva. cambio por tus uvas. Cómetelo con todo Oigan, y las semillas. Yo tengo una cuestión que a mí me parece también como interesante. O sea, es claro que también es una parte como de, o sea, de placer, ¿no? De Social, tomar placer, sí. Así es, de un sabor, o sea, de toda una cultura, o sea, realmente tomarte una copa de vino es algo de lo más placentero, ¿no? Entonces, ¿qué haces, por ejemplo, si tú lo tienes, o sea, si tú tomas vino en tu casa, etcétera, tú se lo das, por ejemplo, a tus hijos, ¿desde qué edad, por ejemplo, a probar? Porque los franceses, y yo así me criaron, por ejemplo, o sea, desde que estás muy chico es así, ¿sabes? Como el dedito en la copa, ¿verdad? Para que y estoy hablando chico de 5, 6, 7 años, o sea, para que lo vayas probando, para que entonces no sea este rollo de, el alcohol no se toma, ¿verdad? Y entonces cuando ya por fin toman alcohol a los 17, 18 años, ¿verdad? Entonces ya se destrampan porque nunca hubo esa como cultura, digamos. Como en Estados Unidos, ¿no? Que es así. Así es, exactamente. Y entonces ahí luego ya entras como en otros problemas, ¿no? Que es, pues, en mi casa no me dejan hacer nada y no me lo dejan tomar. Entonces, sí, o sea, yo en mi casa, a mí me criaron o sea, lo vas probando, lo vas oliendo, lo vas, ¿sabes? Para que de alguna manera vayas también conociendo las propiedades y no sea algo ajeno, sino al todo lo contrario, porque es parte de la cultura, ¿no? O sea, porque finalmente, bueno, a mí sí me criaron unos mediterráneos, pues. Pero creo que eso es bien importante alrededor del vino, la cultura. Sí. Que no es lo mismo de, me tomo, o sea, para alcohol hay muchos tipos de alcohol, pero la cultura que está alrededor del vino y el arte que hay alrededor del vino, la cata y toda la evaluación y el sensorial, momento, la percepción. Claro. Entonces, eso ya también ubica al vino en una situación diferente respecto al resto de las bebidas alcohólicas. Y Edna acá es de las expertas promotora. No, sommelier. No, yo no. Tengo mis colegas nutriólogas sommelier, respetos, porque estudian todo un año más de un año nada más para sommelier, pero ya los que se dedican a la enología, a la vitivinicultura, es todo una ciencia que incluye la bioquímica, incluye toda esta parte de producción de alimentos para que tenga esa calidad, esa uva y pueda ser desarrollada para esta bebida. Pero yo creo que aquí la parte que nosotros debemos de analizar, que sí son las culturas las que se respetan porque es parte de esa alimentación que lo incluye, desde qué edad, y somos muy diferentes en la forma en que nosotros lo estamos viendo. Por eso platicaba ahorita al inicio de cómo México ha estado cambiando, y aquí en México lo que más he aprendido es que se produce excelente vino. En México hay muchísimas casas que ya han crecido y de hecho la primer casa productora de vino está acá en Parras, Coahuila, que es Casa Madero. Claro. Y realmente dice, tiene desde 1500 esa productora de vino, que de aquí en Latinoamérica fue la primera. Entonces dices, es algo bien interesante, es algo muy bonito, tiene esas propiedades, pero no dejamos a un lado que tiene alcohol y como todo nosotros lo hemos comentado, es con una moderación. La importancia es que la gente sepa que el vino no es porque me voy a ir a tomar una jarra y voy a acabármelo, sino que forma parte del complemento de la alimentación, con qué cantidades, ¿sí? Porque ahorita decíamos los beneficios epidemiológicos, es como todo, es lo que yo voy sumando a la cuestión positiva, el aceite de oliva, los vegetales, las hortalizas. ¿Qué es? Pues es todo. Lo que yo voy y entonces ahorita lo que más que nada he estado aprendiendo de otros colegas de la nutrición es que entra en la gastronomía mexicana como un excelente acompañamiento, ya sea por sabores por similitud o por contraste. Entonces, lo que conocemos en nuestra comida, desde el mole, que es el tlacoyo, lo que hemos platicado en otras ocasiones, hasta el sope, no sé, los vegetales en sí,
es todo una explicación desde los sabores, cómo te explota esa combinación de un maridaje, que es el nombre que le das cuando yo puedo comer un chocolate amargo y aparte lo acompaño con una copa de vino tinto. Ajá. Y ambos tienen unas propiedades que te da una explosión a tu paladar. Y eso es lo más bonito que aprendemos de esta parte, ¿no? Y yo creo que... Yo tengo papá enólogo, padrastro, sí, no, padrastro enólogo. Entonces, cuando nos juntemos Nutrinetas, o sea, lo invitamos porque, bueno, si viene a México. Ya los visitamos allá mejor. Pero sí, lo visitamos allá. Pero, o sea, precisamente él hace esto, pues, pero como les decía también hace rato, es como enseñarte y a todos, incluyendo a los niños, o sea, jóvenes, adolescentes, desde a olerlos, ¿no? O sea, y oler las diferencias o ver las diferencias de los colores y de dónde vienen y todo. Y finalmente los hace, o sea, a ellos los hace como interesados también en conocer otra parte, sin que sea nada más esta parte del consumo de alcohol por consumir alcohol, ¿no? Sino por toda la historia, por toda la cultura, por la producción que tienen, ¿no? Y eso es bien interesante, así es que sí, nos juntamos y hacemos una cata. Hay una Biblia de los vinos, se llama la Biblia de los vinos porque me la enseñó una sommelier y dices tú, no, está impresionante, están todas unas enciclopedias, se llama El Mundo del Vino, toda la historia, hasta con la religión, ¿no? Todo lo que involucra en nuestros antepasados, pero ¿qué ibas a comentar, Zoe? No, que justo, o sea, lo que me llamaba la atención de tu comentario, el hecho de que como nutriólogos también podamos adentrarnos, o sea, que dicen, no es algo ajeno, es hecho de uva, es una bebida y es un alimento y tiene ciertas características. También el que podamos hacer recomendaciones desde la evidencia, respetando la cultura y no decir, no, nadie tome vino, nadie tome alcohol, o sí, andar promoviendo. Y nadie tome alcohol, ni todos tomen 2 diarias, 2 diarias. Exacto. Es totalmente diferente. Pero desde la evidencia y que como nutriólogos tenemos la posibilidad de hacer recomendaciones desde la cultura y la evidencia. Y creo que esto es algo que también podríamos transmitir a las personas que nos ven y nos escuchan. Y una cosa muy importante. Es un fermentado. Es un fermentado también. Y entonces, al ser fermentado, entonces ya nos puede llevar a tal vez nuestro próximo programa o no. Sí. No voy a llevar por ahí. Nuestro próximo. Ok, bueno. Nuestro próximo de los fermentados. Hubiera sido un buen derivado. Es un buen derivado. Y algo ahorita nada más quisiera complementar esto de lo del resveratrol y lo que hablábamos de flavonoides y demás. Realmente para ver las dosis terapéuticas ya sabemos que son muy diferentes y los estudios muchas veces no siquiera son en humanos, son en modelos animales, todo lo que se ha estudiado. Pero uno de los ejemplos de los vinos con mayor cantidad de resveratrol es el Pinot Noir, que es el de Francia, que es una de las típicas uvas de Francia, que tiene casi 2 gramos por litro de resveratrol. Pero no porque vamos a promover, sino el consumo de ese tipo de uva, litro. O de vino litro, pero a lo que voy es que hasta cuando tú te encuentras las investigaciones, te ponen los tipos de vinos que fueron estudiados por sus concentraciones que nos está llevando cada uno de estas cepas y sobre todo porque tienen también diferentes formas de cómo se trabaja. Entonces, bueno, ahí está lo más bonito. El vino tinto tiene 10 veces más contenido de polifenoles que los vinos blancos, como ya lo había mencionado por ahí Mariana. Sí tiene todos los efectos que hemos comentado, pero volvemos a lo mismo. Si hablamos de nutrientes de prevención de la enfermedad cardiovascular, hablamos desde omega 3, polifenoles, cacao, chocolate negro, cúrcuma, té verde, licopeno y muchas otras más que ya hemos comentado en otros programas. Y ahí es donde nosotros debemos de considerar. Todo esto es un balance, es un equilibrio, es como consume local y lo que yo más lo he visto últimamente, como ahorita dice Sabi, hay mucho aquí en México, hay excelentes productos mexicanos, mucha gente está trabajando en esta área, lo cual lo que se busca es que nosotros también, si vamos a consumir algo, sea también de nuestro país. Sí. Y yo nomás quería decir una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? En estas recomendaciones y que somos muy dados a veces, ya sea quien recibe recomendaciones de algún profesional o nutriólogo o nosotros nutriólogos, es como restringir, esto sí, esto no. Entonces, el vino justamente es este lugar para el disfrute, ¿no?
O sea, el disfrute y la parte de autorregulación. O sea, es importante la autorregulación en la alimentación y esta autorregulación también en el alcohol y principalmente en un alcohol positivo, ¿no? O esta bebida que trae beneficios o tiene componentes que tienen propiedades benéficas, ¿no? Pues esto, ¿no? Dentro de un ambiente saludable, con una alimentación adecuada, que lo disfrutes en esta parte social. En México cada vez más, ¿no? También se empieza a comer ya con vino tinto. Con vino, y la gastronomía mexicana combina excelente y muy bonito, pero sí me gustaría comentar. Se recomienda no consumir alcohol, claro, y más hacer énfasis, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, personas ya con medicación prescrita, mucho cuidado, no es para todos, menores de edad. Nosotros sí, ahorita que platicaba, Clau, bueno, nosotros tenemos aquí dentro las indicaciones y personas que ya padecen una enfermedad llamada alcoholismo. Entonces hay que tener cuidado. No les vas a dar a los niños alcohol, o sea, claro pero que no, claro, por eso sí es bueno comentar. Un meñique. Así es, para que pero no así sea como vemos la pirámide en la dieta mediterránea, donde aparece el vino con moderación en la parte de arriba, pues al rato lo vamos a ver en la dieta de la milpa. La milpa está el pulque. En la de la milpa ya la vi, que está el pulque, pero podríamos hacer algunas comparaciones y después ver esas indicaciones. En los componentes se parecen por los componentes, porque pues están tratando los mismos grupos, ¿no? Pues bueno, las netas. ¿Qué pasó? Hay muchas netas, pero pues yo diría vino tinto. Yo diría vino tinto, sí, con una alimentación saludable. Yo iba a decir algo parecido, vino tinto con pensamiento crítico. También. Está bien. Moderación es otro, ¿no? Perdón. Yo comparto para quien tiene la costumbre de acompañar sus comidas o sus momentos familiares con vino, está bien, siempre y cuando también consideren el resto del contexto, aumenta el consumo de frutas, de verduras, aceite de olivo, cereales integrales, para que realmente se puedan ver esos beneficios que hemos platicado. Sí. Yo diría que para las personas, o sea, que usan el alcohol como una forma de relajación, habría que también como considerar buscar otras formas de relajación. Muy bien. No depender nada más de eso. De tomar alcohol. Y que entonces que si lo vas a hacer, lo hagas por el placer de hacerlo y por el placer de tomarte una copa de vino rica, pero no necesariamente por las ganas de quererte relajar, porque eso puede tener otro tipo de consecuencias. Totalmente de acuerdo, buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo más que nada como neta les quería recordar algo de los puntos que nos ponen como recomendaciones de este consumo moderado, que es recordar lo moderado, es que esos 150 mililitros de vino que mencionábamos por copa tiene alrededor de 10 a 14 gramos de alcohol y por lo tanto la recomendación es no más de esos 30 gramos al día. Por eso son las 2 copas que están indicadas, que lo mejor sería, si lo llegas a acompañar, que sea con una comida. Una copita con una comida, de preferencia para que se vea esa connotación cultural que hemos estado también hablando de los beneficios de todos los alimentos que nos llevan a ese placer y a ese gusto por poder disfrutar esa bebida que tiene todas estas propiedades. Y Edna, dile otra, la que dijiste en el programa anterior del vino. La frase que ¿cuál era? De este mundo, ¿a qué vino? Si no ha tomado vino, ¿a qué vino? Ya se me olvidó. Me salió así como que muy natural, pero así dice un refrán. Sí. Ahora sí que al pan y al vino. Y si no ha tomado vino, ¿a qué vino? O sea, por favor, pruébelo. Y sobre todo consuma vino mexicano. Tome vino mexicano. Consumo local. De hecho es de Baja California. Muy bien. Sí. Padre. Luego aquí también las venden. Y fíjate, no me he comprado la mía, qué mal. Me falta mi playera. De todas las como personas que conozco, Edna, deberías de tener una camiseta de esas. No, lo que tengo son copas de las que he visitado las casas vinícolas, tengo las copas del souvenir
Se me ha olvidado. Colección. Tengo mi Entonces la colección de próxima cups. semana nos vamos a ver aquí para hablar de gluten. Gluten, sí. Gluten. Gluten. Para hablar oye. del pan y del vino. Ahora vamos a hablar Al del pan, pan y al vino, vino. Al fin. Así es que no dejen, recuerden, no dejen de seguirnos, no dejen de darle like, de compartir con diferentes personas, de ponerle a la campanita para que podamos también como seguir haciendo todos estos programas, que sea como más fácil reconocerlos en las redes. Y no dejen de seguirnos también en nuestras redes sociales como Nutrinetas. Así es Gracias que por nos escucharnos. vemos a la próxima. Gracias. Hasta Cuídense luego. mucho. Un beso. Nos vemos Una pronto. copa de vino para acompañar este Salud, programa. salud. ¡Salud! Salud. Disfruten. Sean felices. Nos Ahora emocionen. que, ¿sabes qué? Así como les dijimos en el programa pasado que nos etiquetaran con el tema de hidratación, Con tus que nos hidrataciones. etiqueten, si están tomando una copa de vino, etiquétenos en Instagram o en Compartamos Twitter. un vino. Eso Compartamos está- un vino. Así es. Compartamos un Hashtag vino. Buenísima, ¿Cómo de que no? buenísima idea. Bueno, adiós. Adiós. Bye.